El colapso económico de Alemania es mucho peor de lo que pensábamos antes de la invasión de Rusia a Ucrania. Alemania se mantenía como el país con la mayor y más importante economía de la Unión Europea, la cuarta más grande de todo el mundo, y con proyecciones de seguir creciendo. Actualmente Alemania es solo superada por Estados Unidos, China y Japón, y pese a ello, de acuerdo con la BBC, se consideraba como la más sólida del mundo, aunque no ha perdido su lugar, pero podría ser cuestión de tiempo para que lo ocupe otro país, porque la situación de Alemania no está nada bien. Las antiguas administraciones pusieron muchos esfuerzos en acelerar la transición energética del país, invirtiendo demasiado en energías verdes, mientras creaban una delicada dependencia por el gas ruso, que ahora está costándole demasiado caro a los alemanes, ya que cuando Rusia comenzó a cerrar el grifo del gasoducto Nord Stream, los precios del gas iniciaron su escalada. Empezó el declive económico de la potencia europea. A estas alturas, es casi un hecho que Alemania se dirige directamente hacia una recesión económica, a menos que haya un cambio drástico en la situación geopolítica de la región. Esto es inevitable, y así lo reseña el propio medio alemán, y es que la inflación se ha registrado la más alta en los últimos 40 años. Los precios de la energía subieron alrededor del 35.6% y en agosto la inflación de alimentos alcanzó un 16.6%. El costo de la producción industrial aumentó en más del 45% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Esto está provocando que muchas compañías industriales de Alemania corran peligro de enfrentarse a la bancarrota, algo que solo agravaría la crisis. La situación económica de Alemania es grave y todo parece pender de un hilo bastante fino. Quédate con nosotros para que conozcas la magnitud del problema y cuál es el plan para resolverlo. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte al día. Durante meses hemos hecho varios videos sobre la difícil situación que está enfrentando casi toda Europa. Los países de la Unión Europea están afrontando duros desafíos energéticos y sobre todo económicos. Se suponía que Alemania, el miembro con la economía más grande y sólida, estaría bastante bien en este tipo de situaciones, pero no es así. Quizás sea que necesite mucha más ayuda en estos momentos. Llegó el colapso económico a Alemania en 2023. A los alemanes les tomó casi por sorpresa y de forma completamente abrumadora la peor crisis de inflación que hayan visto desde el momento más oscuro de hace más de 40 años. Pero es que Alemania solo tiene problemas económicos en épocas de guerra. Durante la paz, prospera como ningún otro país. La altísima inflación actual y toda la inestabilidad energética que no tiene forma de corregirse en el corto plazo, está comenzando a reducir la actividad económica en toda la nación. Ya muchos economistas empiezan a utilizar el término hiperinflación para referirse a la situación de Alemania. Los elevados precios que tiene la energía en el país y siguen subiendo año tras año han sido absurdos y son el principal problema del cual se derivan muchas situaciones complicadas económicamente. Y esto inició por la guerra entre Ucrania y Rusia. A medida que aumenta este conflicto, el gobierno alemán hace todo lo que puede para salvar a la mayor cantidad de compañías que están entrando en la insolvencia, pero la realidad es que no pueden ayudar a todas. Según la reseña de intentará hacer una enorme inversión y además llegó a un acuerdo para nacionalizar a Johnny Beers, el gigante de gas. Sin embargo, no pudo hacer lo mismo con muchas empresas, como una que produce papel desde hace más de 100 años y entró en bancarrota. Tristemente, casos como el de Jacob probablemente se volverán más comunes en los meses que siguen, y mientras no haya ningún cambio beneficioso en las variables macroeconómicas, el Banco Central de Alemania, el Bundesbank, emitirá un comunicado de actividad económica que puede colapsar bastante este primer trimestre de 2023.
Cada vez hay más señales de una recesión en la economía alemana, y en el sentido de una disminución clara, generalizada y prolongada, no se ve para el corto plazo. Para aclarar el panorama, en la primera entidad bancaria de Alemania, también agregó la alta inflación y la incertidumbre con respecto al suministro de energía y sus costos como afectaciones graves para la industria y los negocios de inversión. Expertos economistas y financieros coinciden que el colapso económico es un término más realista para el escenario al que se enfrenta Alemania, porque la economía germana ya está enfriándose por la reducción de la actividad debido a los altos costos energéticos que al mismo tiempo empujan a la inflación hacia arriba. Entonces, subir las tasas de interés para combatir la inflación, como lo hacen la Reserva Federal en Estados Unidos o Banxico en México, podría frenar aún más a la golpeada economía, mientras que los precios seguirán subiendo. Ello se debe a que el asunto de la dependencia energética ejerce demasiada presión sobre ellos y es mucho más difícil de controlar. El país se encuentra en una encrucijada realmente difícil, en la que no parece haber muchas opciones, al menos opciones buenas o poco destructivas. La pregunta es cómo Alemania se permitió llegar a este punto. La dependencia de Alemania con el gas ruso ha sido su condena. Aunque suene algo extraño, Rusia no tiene la culpa de lo mal que la está pasando Alemania, a pesar de que fueron ellos quienes les cortaron el suministro de gas. La culpa real recae sobre Alemania o sus gobiernos. Décadas de terribles decisiones colocaron al país en una posición de vulnerabilidad energética imposible de justificar. Es cierto, el gas barato de Gazprom fue la clave para que Alemania pudiera convertirse en la potencia industrial más grande de Europa y a ubicarse en los principales exportadores a nivel mundial. Como las cosas iban demasiado bien para el país, decidieron iniciar la transición hacia las energías verdes para convertirse en un símbolo de avance y progreso. Por esa razón, dedicaron mucho esfuerzo en eliminar contaminantes como las plantas de energía de carbón. Pero quizás uno de los peores errores lo cometió Angela Merkel. Durante su gobierno decidió cerrar 17 plantas de energía nuclear, las cuales aportaban cerca de un tercio de toda la energía que consumía Alemania. Pero ¿por qué lo hizo? Por el desastre que ocurrió en la planta nuclear de Fukushima. A pesar de que las plantas nucleares alemanas operaron durante décadas de forma segura, el déficit de un tercio de la producción energética se cubrió en gran parte con gas ruso barato. ¿Qué podría salir mal? Además, las energías verdes estaban muy lejos de ser suficientes para cubrir una parte importante de la demanda energética. Se requerían inversiones más y más grandes, así que la eliminación gradual pero constante de las termoeléctricas y plantas nucleares poco a poco fue forjando una dependencia tal que más del 50% de la energía que se consumía en Alemania provenía de Rusia. Esta absurda situación en la que se colocó Alemania, creada y fomentada por sus gobiernos, es el origen de sus mayores problemas. Y es que Alemania se dirige a una recesión económica. Las señales de una recesión alemana se están multiplicando. Así lo dice un informe del Banco Central del país. El gobierno alemán intenta como puede controlar o reducir en lo posible los efectos del problema energético, pero es una tarea muy difícil y la producción industrial de la nación lleva tiempo decayendo ante los costos demasiado elevados. Muchas compañías han tenido que detener sus operaciones por completo. La autoridad monetaria germana, además, expresa en el informe antes reseñado lo siguiente. Por lo tanto, los economistas creen que la probabilidad de que el Producto Interno Bruto disminuya para 2023 ha aumentado considerablemente. Este pronóstico es bastante similar al que los institutos de investigación económicos más importantes del país han redactado, aunque también el consumo de los alemanes ha descendido mucho por los elevados precios, sobre todo en gastos de ocio. El ahorro se ha convertido en una prioridad de los hogares debido al temor de duros tiempos que se vienen. Un invierno difícil, una situación económica terrible con una inflación creciente es lo que hay, además de enfrentar la inseguridad laboral, porque durante la peor crisis
crisis económicas siempre hay algo en común: ningún empleado en ningún puesto de trabajo está totalmente a salvo de ser despedido. Pero quizás esto no es lo que más preocupa a los alemanes en estos momentos, sino la inflación e hiperinflación. La inflación en Alemania está rompiendo récords mientras reviven los recuerdos de posibles tiempos difíciles. Y es que la inflación interanual el mes pasado fue de 7.9%, la más alta desde 1991, cuando el país afrontaba una gran inestabilidad tras la caída del muro de Berlín. El incremento del costo de los alimentos ha sido muy fuerte, hablamos del 35.6%, y la inflación subyacente, aquella que incluye al rubro energético, fue de 3.1%. Estos números nos dan una idea clara del serio problema inflacionario que se enfrentan los alemanes, algo muy similar a la situación de Estados Unidos y Latinoamérica. Pero, ¿qué medidas ha tomado el gobierno? Bueno, la administración alemana ha tomado algunas medidas. Entre las de mayor importancia están una reducción significativa en los impuestos a los combustibles y la energía. También dieron una subvención de 9 euros al mes para que los alemanes tomen más el tren, a pesar de que obviamente no es suficiente. De hecho, Joachim Naka, jefe del Banco Central de Alemania, dijo recientemente en tono de advertencia que hay una gran probabilidad de que la inflación alcance los 2 dígitos antes de que termine 2023. El costo de la producción industrial aumentó un 45.8%. Los consumidores alemanes no son los únicos que están sufriendo en los últimos meses. Y es que desde que empezó el registro en 1949, nunca se vio un ritmo de aumento tan alto para los consumidores. Según la información publicada por la Oficina Federal de Estadística, los productores industriales tuvieron que afrontar un aumento de precios que alcanzó el 45% el mes pasado. Es obvio que estos incrementos de precios a los productores se convierten en un mayor costo para los productos que compramos en el supermercado. Por lo tanto, podemos esperar precios más elevados. Sin embargo, eso solo es uno de los problemas, porque como es de esperarse, parte de las empresas no pueden asumir tales gastos. Hoy, el gobierno comprará la participación de la finlandesa a bajo precio para poder inyectar millones de euros a la economía. Y según Plummer News, aunque las negociaciones han sido algo tensas porque el gobierno finlandés también está involucrado, resulta que posiblemente esto pueda salvar a algunas empresas. Te leemos en los comentarios. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que la economía alemana siga colapsando en los próximos años? Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de ningún video.